Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Museo del Greco. Y bueno, son ahora las 6. Mientras hablo yo, pues damos un poco pie también a que puedan llegar otros interesados en esta conferencia. En primer lugar, quería dar las gracias a Círculo Greco, la Asociación de Museos de Amigos, la Asociación de Amigos del Museo del Greco, que ha tenido esta iniciativa de contar con Leticia Ruiz y agradecerle pues toda la cobertura que ha dado para que sea posible la presencia de Leticia en nuestro museo. Y por supuesto quiero dar las gracias a Leticia Ruiz por su generosidad, que la trae hoy a Toledo para hablarnos de una exposición que ha sido clausurada hace muy poco tiempo, hace menos de un mes aproximadamente, que ha tenido lugar en Budapest con obras del Greco para que sea conocido nuestro gran artista más allá de nuestras fronteras, donde ya es conocido, pero incidir más en ello. Bueno, no sé si saben o si no les informo, Leticia Ruiz es actualmente la directora de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional y la directora de la futura Galería de Colecciones Reales, que abrirá en breve. No es tan breve, pero como el tiempo corre tan deprisa, en poco tiempo ya la tendremos abierta y podremos disfrutar de ella. Aparte de ser desde el 2020 directora de Colecciones Reales, ella ha trabajado como jefe de departamento de pintura española del Renacimiento y del área de marcos en el Museo del Prado. Es doctora en Historia del Arte, graduada en Restauración por la Escuela Superior de Restauración y Conservación. Trabajó también en su momento con Patrimonio Nacional antes de dirigir las colecciones, sobre todo en el Monasterio de las Descalzas Reales, con el Fondo Fotográfico. Pertenece desde 1999 al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y bueno, ha sido comisaria de infinidad de exposiciones, y a mí me llama sobre todo la atención la que hizo sobre historia de dos pintoras, Sofonis Banguissola y Lavinia Fontana, pero no es la única. Ha sido comisaria pues en 400 años del Greco, con motivo del retablo del Colegio de Doña María de Aragón, en bodegones y floreros barroco en el Museo del Prado. Es decir, tiene un currículum vitae tan amplio que me tiraría yo toda la tarde hablando de ello. Simplemente la voy a dar paso a ella, que es lo interesante esta tarde, agradeciéndola de nuevo su presencia aquí, y bueno, vamos a disfrutar todos de sus palabras y de esta visita virtual por la exposición que ha tenido lugar en el Museo de Bellas Artes de Budapest. Pues muchas gracias, Rosa Becerril, por esta presentación. Muchas gracias a Círculo Greco. La verdad es que es un gusto estar de nuevo en el Museo del Greco y estar en Toledo. La verdad es que antes recordaba con Rosa que precisamente conocí a la directora de este museo en Budapest, en una boda de una amiga común conservadora de ese museo, Adriana Lantos, y es cuando tuve la suerte de conocer a Rosa. Y bueno, les voy a hablar de un proyecto expositivo que ya ha terminado. Todas las cosas buenas también tienen un final. La verdad es que he estado profundamente contenta de hacer este proyecto, que ha llevado muchísimo tiempo, porque entre la pandemia, otras exposiciones importantes sobre el Greco que hicieron que fuera necesario pues ir cambiando la fecha de inauguración. Y luego trabajar, hacer un proyecto sobre el Greco en el museo que fuera de España tiene la mayor colección de Grecos, pues es realmente algo importante. Una colección de Grecos, algunos los vamos a ver, pues algunos extraordinarios como la María Magdalena, otros realmente notables y otros menos notables, como ocurre con un artista cuya producción pues está muy enlazada con el trabajo del taller. El Museo de Bellas Artes de Budapest es, además de un museo con un grupo importante de grecos, es también un escaparate fundamental del arte español, gracias a importantes coleccionistas que a lo largo del siglo XIX y una buena parte del XX pues, han ido atesorando
piezas muy notables, tanto de pintura y de escultura, que hacen, como digo, de este museo pues una cita ineludible para todos los amantes del arte español. Y bueno, llevan unos cuantos años en una campaña muy interesante de hacer dos grandes exposiciones al año, al mismo tiempo que la ciudad está creciendo también en profundidad cultural con nuevos museos o con la rehabilitación de otros, ¿no? El año pasado se abrió en el mes de febrero la Casa de la Música, que es uno de los museos absolutamente recomendables, novedosos, nuevos sobre el arte de la música, que realmente no es fácil contarlo y contarlo tan pedagógicamente. Un nuevo y fundamental museo etnográfico que también está muy cerca de donde se halla la Plaza de los Héroes, que es una plaza muy céntrica, muy importante dentro de esa red cultural y museística que tiene la ciudad de Budapest. Esa es, bueno, pues una de las, vamos a verlo de frente, el museo del Museo de Bellas Artes de Budapest, donde aprovecharon el intercolumnio de la fachada para hacer esta presentación del pintor de una forma que yo creo que es muy sencilla y al mismo tiempo muy brillante. Lo que voy a hacer, y muy bien lo ha contado la directora Rosa Becerril, es casi ofrecerles venir conmigo en una visita virtual para que vayamos viendo cómo se ha ido pergeñando y pensando esta exposición, en la que hemos conseguido unos préstamos muy buenos, una parte importante gracias al trabajo espléndido que hacen la dirección y el propio museo. Es un museo que siempre ha sido históricamente un gran prestador de obras importantes. Es difícil que haya una exposición del Greco en la que no haya estado alguna de las obras de este museo, pero como digo el Greco, digo otros muchos artistas. Antes del Greco había una exposición que también ha sido muy exitosa, dedicada al Bosco, que también tienen algunas obras realmente importantes. Y entonces, bueno, pues como digo, la ciudad culturalmente tiene muchísimo interés y después de pues un trabajo largo, como son las exposiciones con este empeño, pues conseguimos hacer una exposición en la que, por otro lado, he disfrutado muchísimo de todo el elenco de profesionales que tiene esta institución. Bueno, básicamente les enseño la planta de una de las áreas para las exposiciones de mayor tamaño que tiene la institución. Normalmente suelen tener una gran exposición y luego una o dos pequeñas. Es un espacio pues, muy clásico, muy de la época de finales del 19, con una concepción del museo pues, muy realmente monumental. Y bueno, este es el espacio que hemos ocupado, pensando un poco y trabajando muy codo a codo con la arquitecta museógrafa que trabaja normalmente para la institución. Pues íbamos viendo cómo íbamos casando todas las distintas secciones del museo que se fueron también pergeñando con una idea muy clara, que era la idea de contar en el centro de Europa pues lo que es el fundamento de la pintura del Greco, y donde hemos combinado un relato básicamente cronológico, pero también temático, ¿no? Para ir ahondando en distintos aspectos de la pintura del maestro. Bueno, aquí es un pequeño cambio que nos tuvimos que amoldar después de la invasión de Ucrania, pues un préstamo estupendo que íbamos a tener. Se iban a reunir por vez primera todas las estampas de Diego de Astor realizadas en los años finales de la obra del Greco, de la vida del Greco, con un préstamo bastante estupendo del Hermitage ruso, pero evidentemente pues, esta petición a la que habían accedido, entre otras cosas porque históricamente los dos países han tenido siempre muy buenas relaciones, las circunstancias actuales pues, hicieron que finalmente esto variara, y varió también un poco
las últimas 2 o 3 salas del museo, de las salas, para acomodarnos a la realidad del momento. Estuvimos trabajando, dado que yo estaba en Madrid y la exposición se estaba concibiendo o gestionando en Budapest, pues trabajamos mucho con realidad virtual. Bueno, aquí ven algunas imágenes, estuvimos viendo colores y después de varias posibilidades, pues bueno, sí que allí in situ y con una iluminación adecuada, pues estuvimos viendo cuáles eran los colores más precisos para estos espacios muy monumentales donde el orden de las columnas marcaba también mucho, daba mucho carácter a las salas, pero al mismo tiempo pues iban condicionando bastante. Bueno, esta es uno de los grandes áreas, básicamente aquí estamos casi en la entrada de esta suerte de patios centrales que van conformando y distribuyendo los espacios del museo. La verdad es que solamente hablar de la concepción arquitectónica diversa de todos estos patios ya nos llevaría mucho tiempo y, como digo, si no lo conocen ustedes, que muchos de ustedes me imagino que sí, y luego después de la rehabilitación de los últimos 3 años, pues realmente tiene un nuevo esplendor bastante importante porque fue un edificio que sufrió bastante durante la Guerra Mundial. Entonces, bueno, aquí estamos entrando básicamente en la sala y lo que se colocó tienen una vocación profundamente didáctica para que todos los visitantes tengan una idea muy clara de un pintor del que, como digo, pues hay una buena representación en el museo, variopinta de calidad, de épocas distintas, pero para la exposición lo que pretendía era que ese público centroeuropeo pues conociera la pintura del Greco y también su contexto cultural. Eso ha sido importante porque ahí nos hemos aprovechado también de los ricos fondos artísticos que tiene el museo para ir situando algunas pinturas venecianas, algunas obras pues, de Tristán con las que cuenta el museo, es decir, que hemos ido montando, aprovechando parte de sus fondos también y otras peticiones que se hicieron para poner al Greco en su contexto. Según entramos, como ven, pues el espectador se encontraba a la derecha con bueno, pues toda una cronología comprensiva. En la parte de arriba se colocaban los principales hitos biográficos y también de producción artística del Greco, y en la zona inferior se colocaban hitos fundamentales de la historia europea, especialmente española, aunque también en Hungría bueno, pues había algún aspecto de la cultura húngara o de la vida, de la historia de Hungría que también se reseñaron para el espectador, ¿no? Bueno, yo recuerdo que cuando ya estuve allí iniciando el montaje se estaban colocando ya esta cronología y vi que nos quedaba sitio, muerte del Greco 1614, para señalar que en 1616 morían los dos más grandes escritores del habla inglesa y el habla española, Cervantes y Shakespeare, ¿no? Y como vi que nos cabía, pues bueno, fue un añadido yo creo que muy oportuno. Ya a la izquierda, en un mapa muy sencillo, principalmente del Mediterráneo, pues ese pintor peregrino que se inicia en su Creta natal y que después de desplazarse a Venecia y a Roma, con varias visitas que suponemos a algunas de las ciudades históricas fundamentales, escuelas pictóricas fundamentales italianas, pues ya llega a Toledo, y pusimos muy cerca a Madrid porque sin duda fue el Escorial el lugar más importante para cualquier artista de ese momento. Era la gran fábrica de creación artística, no solo de la península, posiblemente una de las más importantes de Europa. Y entonces, bueno, pues ahí, como les digo, contextualizábamos al visitante dónde estábamos. Una obra que, la verdad, habíamos conseguido este préstamo y era una obra que teníamos muchas dudas, bueno, aquí, como les digo, un poco para ver los detalles estos, y teníamos dudas un poco de dónde colocarlas, ¿no? Yo les decía, esto es un comodín, palabra que varios de los trabajadores, de los conservadores de la institución, que hablan muy bien español, aprendieron ya definitivamente, porque yo señalé que había varios cuadros que eran comodines,
que nos podían servir para parte del relato en una sala o para otra, y que según se concretaran los préstamos o se denegara, como ocurrió finalmente con el caso de las estampas rusas, pues nos podían servir para un punto o para otro. Habíamos conseguido, y ahora lo van a ver, algunos préstamos formidables de algunos santos importantes, que llamamos retratos humanos y divinos, y esta obra, este estupendo Santiago Peregrino, finalmente podía haber quedado muy bien, porque yo creo que en una de las, bueno, no voy a retroceder para no alargarlo más, le habíamos concedido un puesto muy estupendo en esta zona de retratos divinos y humanos, pero nos pareció que para mostrar, después de que pergeñamos ese mapa donde situábamos el peregrinar del Greco, presentar una obra que ya realizada, perfectamente asentado en Toledo y en unas fechas ya donde va a iniciar un cambio profundo que le va a llevar hacia la etapa final de su carrera. Presentar este Santiago Peregrino era casi una metáfora del pintor. Y además la pintura, tal y como se presenta, con su capa de preparación rojiza, con algunas de las pinceladas de descarga, no sé si la tengo más cercana, no, aquí la tengo más centrada, pero no, ahí está bien. Pues nos pareció que contaba mucho también de cómo trabajaba el pintor, y al mismo tiempo esa suerte bueno, ese fondo dorado en el que sitúa al santo, que realmente lo que está representando es una escultura, una talla de madera colocada en una hornacina dorada, pues jugaba al mismo tiempo con el arte español, donde la escultura policromada también tenía mucho que ver tanto con el arte de Toledo, el arte de Castilla en general. En fin, que nos parecía que tenía mucho atractivo para hacer esa metáfora del propio pintor en este Santiago Peregrino, y la verdad es que quedamos todos encantados de situarle ahí, y con esa cartela grande, que en este caso hicimos una pequeña cartela identificativa, pero luego un texto grande contando un poco más resumido esto que yo les acabo de contar, ¿no? En la exposición se jugó, y esto fue uno de los éxitos realmente de la arquitecta que estuvo, bueno, pues llevando, con la que hablé, con la que entendió perfectamente un poco los recorridos, y al mismo tiempo aprovechó toda la capacidad monumental de las salas, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes aciertos, y ya verán que hay transparencias, que pensábamos dónde colocar las obras, que al mismo tiempo, con un pequeño giro a la derecha o a la izquierda, el espectador se encontraba en diálogo con otras obras que tenían mucho que contar también dentro de la que estaba en ese momento, ¿no? Bueno, pues entramos, después hemos superado por la parte, hemos entrado, hemos dejado atrás a Santiago Peregrino y nos encontramos en la primera sala, que es una sala que era el Greco en Italia. Aquí nos hubiese gustado tener una de las 3 obras del Greco en Creta, y la verdad es que el buen hacer, las buenas relaciones del director del museo, Laszlo Ban, pues casi conseguimos una estupenda de Creta, pero al final, bueno, por una serie de circunstancias que tampoco voy a contar, no porque haya nada que ocultar, sino porque son un poco complejas, pues desgraciadamente no contamos con ninguna de las obras de Creta. Pero la verdad es que fue un espacio muy interesante, y muy interesante también para los guías y para todos los que luego han contado el Greco, porque aquí convivieron obras del Greco del periodo italiano, prácticamente todas de pequeño tamaño, pintadas sobre donde todavía el Greco está haciendo ese cambio del temple al trabajado sobre tablas pequeñas, poco a poco llevado al óleo sobre lienzos que se van agrandando también poco a poco, y al mismo tiempo conviviendo, como yo les decía antes, con algunas de las obras italianas, bien de la colección o bien de otros museos. La que ven ahí al fondo a la izquierda es una espléndida obra que nos prestó la National Gallery de Londres. Aquí la ventaja, y insisto en ello, es las buenas relaciones y la condición de prestador tradicional que ha sido el Museo de Budapest con otras grandes exposiciones, ¿no? Bueno, ahí ven el Veronés a la derecha, al fondo está de la colección Willumsen, un delicioso
adoración de los pastores, de la primera época del Greco en Italia, del Prado, bueno, la huida a Egipto, varias obras de pequeño tamaño, Bérgamo, y bueno, algo bastante interesante, si ven ahí a la izquierda, la Biblioteca Nacional hizo otro préstamo estupendo que fue el libro de las vidas de Vasari, comentado por el Greco, un libro fundamental que ha estado en una colección, se halló en los años 50, 60, en una librería de viejo en Londres, y ha estado en una colección particular, y gracias al año Greco, el año 2014, que se celebró en esta ciudad, como no podía ser otra, la Real Fundación Toledo, y aprovecho para dar las gracias, como siempre, a todo su apoyo también en esta exposición, gracias a que la organización del Año Greco pues, se saldó felizmente, se pudo comprar para la Biblioteca Nacional de España, que es el lugar de todos, este libro tan importante, que es el que nos ha dotado de un profundo conocimiento sobre el pensamiento del Greco, porque gracias a esas palabras que escribe en los márgenes, en la libertad que da tener un libro para uno solo, pues nos ha dado muchos comentarios sobre el pensamiento artístico del Greco referido a su propio arte y al arte de otros artistas fundamentales del Renacimiento. Bueno, aquí ven en el fondo el cuadro, esa obra deliciosa de Wilmundsen, que realmente deriva, como muchas obras del Greco, de una estampa a la que luego recrea y nos va mostrando esa inmersión progresiva en la pintura occidental, en la gran pintura de la escuela veneciana y luego en toda la escuela italiana. Y ahí a la izquierda pues ven otra obra, en este caso veneciana, un Tintoretto de las colecciones del propio museo. En este caso, bueno, pues este es un cuadro que prestó la National Gallery de Londres. Había varias opciones para buscar un tema que el Greco había pintado primero en Italia y luego va a pintar en varias ocasiones en España. La última de ellas para la parroquia de San Ginés en Madrid. Pero bueno, este préstamo muy generoso de Londres nos permitió contar, y además contar muy cerca de las pinturas venecianas que yo les he señalado, cómo el Greco se introduce en los espacios a la veneciana con esas arquitecturas, con esas perspectivas, cómo juega, cómo va teniendo en cuenta que parte de un pintor que se forma, que alcanza el grado de maestro en su Creta natal, pero pintando a la bizantina, cómo gracias a estas obras y este periodo crucial en Italia, él se sumerge en las coordenadas fundamentales del arte occidental, ¿no? Y una de ellas es colocar los grupos humanos con esa coherencia espacial que la pintura bizantina no precisaba, ¿no? Y entonces, bueno, esto es un poco ahí estas visuales en las cuales el espectador podía estar viendo a los maestros venecianos y los logros del Greco. Nada más pasar eso, y en ese espacio intermedio entre el final de Roma y el principio de Toledo, de España, pues dos obras cumbres, dos obras fundamentales: el maravilloso San Sebastián de la Catedral de Palencia y María Magdalena del Museo de Budapest, dos obras con muchos elementos paralelos, muy posiblemente pintados pues, en fechas absolutamente próximas, y que bueno, pues, son dos cumbres dentro de esa pintura inicial del Greco ya a finales de la década de los 70. Aprovechamos, por ejemplo, quisimos dar mucho espacio al San Sebastián de Toledo, porque es una obra que requiere pues, un tiro largo para mirarlo desde lejos y luego aproximarnos y ver ese dominio ya de todas las posibilidades del óleo, con transparencias, con frotados, es decir, una obra magnífica, y necesitaba mucho espacio, estar solo. Yo en un primer momento, por ejemplo, me planteé que estuviera en una sala, eliminar ese muro y que estuviera en diálogo directo con la Magdalena. Pero bueno, luego por otra serie de condicionantes me pareció que también estaba bien esta fórmula y es por la que al final derivamos. Aprovechando los fondos increíbles del Museo de Budapest, les pregunté: ¿tenéis alguna estampa de las históricas de Laoconte que al poco de ser descubierto en Roma a principios del siglo XVI se convierte en un hito
el primero que va a dibujar es Miguel Ángel, ¿no? Y del que depende absolutamente el San Sebastián. Bueno, pues tenían dos, una de Beatrice, uno de los grandes grabadores de ese principio del siglo XVI, y otra, ahora mismo no lo recuerdo, pero mostraba con fondos de la propia institución, y estas son esas instituciones importantes que preguntas, oye, ¿tenéis de esto? Y resulta que tenían, ¿no? Es un gusto trabajar así, ¿no? Y bueno, ahí en la cartela explicábamos pues eso precisamente, que el descubrimiento en las ruinas de Roma de Laoconte, esa maravillosa escultura helenística, pues significó una convulsión para todos los artistas de ese momento, ¿no? Comenzando por Miguel Ángel, por muchas cosas que ahora no voy a contar, porque realmente es un piezón. Y bueno, esta es una de las cosas que ya paraba un poco dentro de la exposición poder ver esto. Bueno, y ahí tienen un poco a la derecha esas miradas transversales que yo les decía. El Greco de Toledo era como, perdón, el Greco en Toledo era como se llamaba esta sección, y bueno, ahí lo que se colocó también en la cartela una estampa con el perfil de Toledo, y aquí ven esa maravillosa Madalena, que realmente es una deriva absoluta del gran Tiziano, pero llevada, bueno, a unas gamas cromáticas que ya luego el Greco no va a volver a utilizar más, y seguramente yo tengo para mí que en parte es por el gran gasto que debió de ser tiene toda trabajando con el ultramarino, es decir, el lapislázuli, el azul más, bueno, pues más estable, y al mismo tiempo un color costosísimo, ¿no? Yo consiguiendo luego unas gamas de lilas, bueno, es una belleza, bueno, seguro que la han visto 100.000 veces, pero uno no se cansa nunca de ver esta obra y de ver cómo da un giro más al gran Tiziano para hacer una creación hermosísima. Y ya luego, bueno, y enfrente, esta no la tenía dentro de... Tengo que decir que la mayoría de las fotos que están viendo aquí me las ha proporcionado el propio Museo de Budapest, porque yo hice muchas fotos, muchas del montaje, muchas de detalle que me interesaban, pero no tenía ninguna buena pues con este tiro y con estas, y me lo han pasado, también les agradezco como todo al Museo de Budapest. Esta, por ejemplo, esta es una foto mía y por tanto regularcilla, estaba enfrente precisamente de la Madalena y justo en la parte de atrás del panel de San Sebastián, un cuadro extraordinario. Es de un coleccionista español, la otra versión muy buena está en el Museo de Capodimonte, de otro de los temas extraños y del que separa afortunadamente al Greco, que tiene una producción mayoritariamente religiosa, pero también hay algún elemento como este, que es una obra, bueno, pues muy importante. Y ya entrábamos en una sala grande que aquí decidí ya ir a un relato, básicamente me pareció que era muy interesante hacerlo desde el punto de vista temático. Y aquí estábamos ya en torno a la Virgen, ¿no? Las devociones marianas y el papel de la Virgen como una de las grandes creaciones del arte cristiano que evidentemente el Greco también tuvo que desarrollar, tanto en Italia como evidentemente aún más en España. Y aquí además, bueno, me permito contarles, ven esa pared de la derecha, que es, bueno, un muro que por una serie de razones técnicas ahí no podíamos colgar. Y entonces, bueno, pues quedaba muy bien todo lo que habíamos pergeñado para esta sala, pero aquí nuevamente, bueno, yo según vi el primer día que fui a colgar, dije, esto nos queda aquí un poquito, digo, ¿por qué no vamos a reproducir una de las firmas del Greco? Y la ponemos aquí, porque la exposición se llama El Greco, y aquí le vemos firmando como firmó siempre en griego, Doménicos Theotokopoulos Epoyei. Y aquí la verdad es que también con muchísima agilidad me dijeron cuál de las firmas queremos. Todavía no habían llegado más que unas poquitas obras, y ahí nos vino muy bien el maravilloso San Pedro de Inglaterra, y ahí rápidamente en 2 días teníamos en color dorado esta firma del Greco que marcaba un poco esta sala, ¿no? Y aquí en torno a la Virgen, pues bueno, la obra central, que aquí también, esta por ejemplo la cambiamos in situ, porque en principio en la planimetría que habíamos trabajado iba a estar justo donde está el Tondo de Illescas y la Sagrada Familia del Prado.
pero al final, bueno, me pareció que era mejor que recibiera, que fuera la obra que mandaba en la sala según entrábamos en ella, esta maravillosa San Juan, la visión apocalíptica de la Virgen, y que es una de las, no la primera, porque las primeras hay que en España visiones de representaciones de la Virgen María ya como inmaculada la tenemos sobre todo en el mundo mediterráneo con los Masip y con Juan de Juanes, pero realmente esta es un hallazgo extraordinario por parte del Greco, donde no mete ningún elemento, ninguna cartela explicativa, sino que sumerge dentro del propio paisaje todos los elementos de la letanía de la Virgen, ¿no? Y bueno, pues este cuadro, la verdad es que una vez que estaba allí, él mismo pedía, ¿no?, llevarme al fondo, colocarme ahí, ¿no? Y nos dio mucho juego para colocar el resto de las obras, incluidas pues una versión como es la de la Sagrada Familia. Espero, es que he estado retirando esta mañana alguna obra porque tenía demasiadas piezas para una de la Sagrada Familia, la versión que tiene el Museo de Budapest, que es evidentemente una obra de taller, no tiene la calidad que tiene la del Prado, mucho menos el maravilloso tondo de Illescas, pero realmente era importante que estuvieran todas las obras del propio museo y significándose en un contexto de obras de muchísima calidad, ¿no? Bueno, aquí lo ven un poquito más de cerca y ahí viendo, nos hemos dado la vuelta en la propia sala y vemos, yo creo que sí, he traído esta obra de bastante calidad, mucha calidad, que es una de las versiones que el Greco en este tamaño ya medio, pequeño, medio, hizo de la Anunciación. Y esta es una versión de bastante calidad y que tiene también el propio Museo de Budapest. Y aquí ya nos hemos avanzado, hemos dejado atrás justo a la izquierda la Inmaculada, la visión de San Juan de la Inmaculada, y entramos en la visión de Cristo. Y aquí, bueno, pues teníamos, la verdad es que conseguimos unos préstamos estupendos, tanto del Museo del Prado, a la que también estoy profundamente agradecida. Esta exposición la inicié yo ya estando en el Museo del Prado y bueno, pues todos los compromisos, que han sido 5 obras importantes, han seguido manteniendo. Y aquí centramos con una obra espléndida de Toledo, que es precisamente además una de las primeras obras que hace el Greco cuando llega a España, cuando llega a Toledo, que es esta resurrección de Cristo de Santo Domingo el Antiguo. Y luego conseguimos, bueno, y ven a la izquierda la versión del expolio de media figura que posee el Museo de Budapest. Este es un cuadro que tiene bastante de taller, pero realmente también tiene, y yo les he recomendado que hagan una buena radiografía, porque también tiene una intervención clarísima de algún restaurador que no entendió bien los celajes del Greco y generó ahí, creo que no he traído, la quité en el último momento porque no me parecía oportuno, bueno, con una suerte de neón en el cielo que es un poco raro, pero yo tengo la impresión de que, les he dicho, hacer una radiografía y lo estudiamos y lo vemos, porque este cuadro tiene más calidad de la que parece. Bueno, ahí ven la versión y ahí ven casi ahí el murete entre medias, pues ven otra cosa de los grandes cuadros del Museo de Budapest, que es una de las versiones parecida a la de Andújar, de la oración en el huerto, otra creación formidable del Greco, que desarrolló en 2 formatos, uno apaisado y otro más alargado. Y luego dos bocetos, uno del Museo Thyssen y otro de uno de los museos americanos, de esas 2 ricordi, esas obras que realizaba en pequeño tamaño después de el Greco, después de haber quedado conforme, contento, orgulloso de alguna de esas grandes composiciones, luego quedaba recuerdo, memoria a través de esos ricordi. Entonces, Museo de San Francisco Bueno, aquí estamos mirando al otro lado de la sala y ahí ven 3 formidables rostros de Cristo. Uno, el de Praga, además el de a la derecha es la cabeza que la traje aquí para la exposición del Greco de Toledo en el año 14, esta cabeza de Cristo, que después de estar aquí en Toledo, uno de los grandes restauradores del Greco, toledano de pro, como es Rafael Alonso, fue invitado por el Museo de Praga para recuperar mejor
y realmente hizo una restauración muy cuidada, muy apurada, muy en condiciones, y esta deliciosa cabeza de Praga pues ha estado aquí en la exposición. En medio está el Cristo con la cruz a cuestas, o abrazado a la cruz, otra de las grandes creaciones. Teníamos varias posibilidades y el MENAC de Barcelona nos prestó esta estupenda versión. Y de Cuenca, la Catedral de Cuenca, que no suele prestarlo, y estoy agradecidísima a la Catedral porque la verdad es que, y algún buen amigo también conseguimos que nos prestara esta cabeza más pequeña. Siento no la hemos traído en grande, pero es una versión, no está recortada, es una versión deliciosa que cuenta el Museo de Cuenca. Bueno, y aquí estamos viendo la sala intermedia, que ahora la vamos a ver más de cerca, con el Cristo en la cruz de la colección Motilla. Bueno, vamos a ver, es que aquí me falta alguna... Sí, y ahí ven que en esa sala intermedia pues estaba del Greco, y procedente de lo que fue el único retablo que hace el Greco para la capital, para Madrid, para la corte, que es donde está actualmente el Senado de España y que era un colegio de agustinos, el colegio de Doña María de Aragón. Pues una de las obras de ese conjunto, que posee actualmente, excepto una, el Museo del Prado, pues es este Bautismo de Cristo de gran tamaño y que estaba aquí directamente en diálogo con la crucifixión de la colección Motilla, que ahí ven en este lado. En el siguiente, pues ya lo que estamos viendo es lo que llamamos en dos salas, porque aquí nos tuvimos, esta es una fase de la readaptación entre la pérdida de las estampas que en principio teníamos comprometidas por el Museo Ruso, y por otro lado que conseguimos algunos préstamos más extraordinarios de santos de muchísima calidad. Y entonces decidimos dar, pues bueno, a este del Louvre, el San Luis de Francia, esta versión extraordinaria, pues estuvo aquí aislado. Este fue uno de los espacios que también pensamos para el Santiago Peregrino, y finalmente, después de decidir que ese comodín iba a la entrada, colocamos aquí esta obra. Y ya luego lo que colocamos, eso es, estos tres hermosos ejemplares del Santo Domingo en oración, con la mejor de las versiones de la colección Arango, a cuya familia, cuyos hijos, agradezco mucho este préstamo que yo había concertado de forma amigable con su padre, con Plácido Arango. Desgraciadamente murió poco después, pero se fiaron de mi palabra y bueno, conseguimos esta obra. El San Jerónimo de la Academia de San Fernando, y esta versión muy bella también de la Magdalena de Sitges. Los tres quería que estuvieran cerca porque los tres tienen un crucifijo, que es un crucifijo que era muy famoso en la época, a veces conocido como el crucifijo de Lepanto. Es un crucifijo del que conseguimos, bueno, aquí ven a la derecha un ejemplar de Viena, es de Jan Bologna, un discípulo de Miguel Ángel y realizado después de un dibujo del propio maestro de Miguel Ángel, y que es esta versión que sin duda, lo pensamos bastantes, ¿no? El Greco debió de poseer uno de estos crucifijos, estos cruces de mesa, porque realmente es el mismo que está manejando y que vemos en disposiciones distintas en obras, en este caso en estas tres que les acabo de presentar. Esto nos lo dejó el Kunsthistorisches de Viena. Aquí ven otra visión, en este caso llamando la atención sobre la crucifixión Motilla, aunque la cabeza de Cristo tiene otra disposición, pero realmente casaba muy bien con todas. Realmente he visto que el fotógrafo oficial me ha mandado muchas de estas, digo, es muy fotogénico resultó esta vitrina. Y además poseían, lo que pasa que yo creo que la hemos pasado, no se ha visto bien, el propio museo poseía una versión muy bella, un relieve, yo creo que un relieve, bueno, no volvemos más atrás, no les quiero aburrir con ello, un relieve bellísimo también de Jan de Bologna, pero no era un crucifijo. Entonces colocamos los dos, ¿no? El propio ejemplar que tiene el museo y este que prestó el Viena.
Y ya luego en la sala siguiente, como yo les digo, me gustó la idea de retratos divinos y retratos humanos, ¿no? Porque es esa idea del Greco representando el rostro humano, sean ciudadanos mayoritariamente de los círculos próximos en Toledo, o dándoles trayendo el retrato desde los fundamentos venecianos, adaptándolo a las formas del retrato cortesano español para generar en Toledo uno de los primeros espacios donde el retrato civil autónomo va a tener un marchamo propio fuera de la corte, pero al mismo tiempo es el gran retratista de santos, ¿no? No hemos visto aquí uno de los grandes retratos de hacia 1600, que es el San Ildefonso de Illescas, que ha sido otro préstamo formidable, sentado y que realmente pues tiene, ni siquiera halo, ¿no? Tiene esa concepción de alguien, una figura muy cercana, ¿no? Y lo vemos también en el tratamiento que hace de los propios apóstoles. Aquí vemos como obra central, no es el retrato más importante, pero para ellos sí, porque se presentaba como el último Greco que se incorpora a las colecciones de Budapest. Y esto es importante porque realmente hacer una exposición monográfica y presentar en ella la última adquisición, pues pocos museos lo pueden hacer. En este caso es el San Luis Gonzaga, yo creo que tengo otra foto, bueno, un poco más cercano, el San Luis Gonzaga, que él mismo ha tenido una historia pues muy movida a lo largo del tiempo, a veces ha sido identificado de maneras distintas, ha sufrido también bastante porque tenía una mano, hay versiones antiguas donde se le ve con la mano que reposa en el folio, en el libro tapada, pero realmente era muy importante para ellos recuperar esta obra por un motivo, porque había pertenecido en los años 10 y en los años 20 a uno de los grandes coleccionistas de Grecos y de pintura, pero especialmente de Grecos, en ese momento crucial de la difusión y la internalización de la obra del Greco, que son esos años, ¿no? Se conoció sin duda ninguna al Marqués de Vega Inclán y a otros grandes intermediarios y dealers del mercado internacional, que fue Marcel Nemes, una figura que es realmente colosal, un personaje muy interesante, y parte de los Grecos de Budapest provienen de Nemes. Como otros cuadros, los vende Nemes en los años 20, y la recuperación para el museo 100 años después de este ejemplar pues fue presentado, como es lógico, a bombo y platillo, y le dimos un punto central para que los visitantes, especialmente los húngaros, vieran esta nueva obra que se incorporaba. Hubo otros préstamos muy interesantes y aquí los vemos conviviendo. Pues si se dan cuenta, bueno, aquí están viendo uno de los cuadros, uno de los Covarrubias que nos prestó el museo del Greco, un cuadro formidable porque, bueno, pues por todos los componentes, por estar pintado, no conoció el Greco al personaje, pero lo hizo a través del otro retrato, y bueno, realmente me parecía que tenía mucho que contar y que era una obra estupenda. Y al mismo tiempo, aprovechando los fondos húngaros, pues cogimos un Tintoretto espléndido, uno de los dogos de Venecia, para ir conformando un poco como esa impronta veneciana que adopta el Greco y que luego readapta a los retratos que va a realizar en Toledo. Y por supuesto, algunos de sus ejemplares espléndidos que tiene el propio museo de los apóstoles, ¿no? Este es un caso estupendo. Y luego trajimos algunos de colecciones americanas. Por ejemplo, este es solo la cabeza, esta es una foto que tomé yo de un cuadro del que estoy especialmente contenta y muy agradecida a los museos escoceses, a la red de museos escoceses que nos prestó este caballero, que yo creo que es uno que está, si no es el mismo, para mí es un pariente de uno de los que aparece representado y lo explico bien en la ficha, del entierro del señor de Orgaz, ¿no? Es un personaje en el cual adivinamos muchos, me parece un retrato espléndido, ¿no? Trasciende la bonomía, incluso yo trato de ver algo que realmente es muy inusual en la seriedad, es esa incipiente sonrisa que presenta el personaje, ¿no?
Luego tiene, este es uno de los cuadros que compró, que se presentan en París, en la Galería Española de Luis Felipe, y que luego se compran. Bueno, es un cuadro que tiene muchas derivas y bueno, estoy especialmente contenta porque realmente me parece un cuadro importante y un retrato bellísimo. Inmediatamente después hicimos un espacio que también quedó muy bien, que es un espacio dedicado exclusivamente a San Francisco de Asís. El Greco es uno de los grandes creadores de la iconografía franciscana en su época, que va a tener una trascendencia fundamental, con un montón de versiones realizadas con amplia participación del taller, otros por el taller, otros sencillamente se prolongan a lo largo del siglo XVII, especialmente San Francisco y el Hermano León, del que este museo tiene dos versiones también. Pero estoy muy contenta porque aquí se mostraba con el ejemplar de Bérgamo, esa pequeña tabla italiana, pues casi se podía hacer un recorrido por la producción del Greco desde los años 70, principios de los años 70 en Roma, hasta el final de sus días prácticamente, y realmente en torno a una figura que, como digo, un santo que se va a convertir en uno de los santos, lo fue a lo largo de la Edad Media, pero el Greco le dio un carácter propio muy vinculado ya con las fórmulas de la Contrarreforma. Ese San Francisco que ven en el murete, pues bueno, es un San Francisco espléndido que había estado, aunque era conocido, muy apartado de la bibliografía al uso, porque estaba en una pequeña parroquia polaca, muy repintado, y hace muy poquitos años se restauró, pidieron mi opinión, me mandaron mucho, y realmente es una obra estupenda y le dimos mucho protagonismo porque fue una sorpresa después de su restauración. Es una versión 100% del Greco, yo creo que con cero intervención del taller. Bueno, estaba también, pero como no tenía foto, la he rescatado de una de las fotos mías, enfrente precisamente de ese ejemplar que, como digo, es de los años 80, realizado en España, de hacia 1600, que es uno de los, bueno, yo traje el ejemplar de mayor calidad aquí a Toledo en el año 14, que es este que se conserva en Cádiz, y que realmente es un ejemplar bellísimo, de grandes dimensiones, y que es una recuperación de un tema, de una composición veneciana, pero que el Greco readaptó en varios momentos de su vida, y que realmente a mí, bueno, me gusta especialmente por muchas cosas. Me parece que en torno a 1600, cuando en Roma se está llevando a cabo la revolución caravallista, y sin tener nada que ver con esa revolución caravallista, porque el Greco iba por su cuenta, iba trabajando de forma absolutamente libre, pues está llegando a ciertos usos de la luz y de este nocturno, que realmente me parece que hay una conexión muy fuerte con esas nuevas creaciones de ese momento. Bueno, el esfuerzo que hizo la Fundación Toledo para traer ese ejemplar de Cádiz, ni se me ocurrió repetirlo, porque eso realmente fue pues un gran alarde, pero sí que traje una versión muy interesante, de bastante calidad, que se conserva en el Museo Cerralbo, y que, bueno, pues prácticamente es de las mismas dimensiones, y que, bueno, pues pudimos traerlo también para la exposición de Budapest. Y aquí, bueno, ven que hemos pasado ya esa parte, hemos dejado en un lado los San Franciscos, hemos dejado ya los retratos, y hemos pasado a la pequeña sección que básicamente era la Biblioteca Nacional, de las estampas de Diego de Astor. Aquí es donde, bueno, pues esto nos cambió un poco el trazado de la exposición, pero bueno, era interesante porque, por ejemplo, la versión de Diego de Astor de la gran composición del Greco de San Francisco y el Hermano León, el espectador que se ponía delante de la estampa podía ver a la derecha, al fondo, pues el ejemplar que trajimos de una colección privada británica de bastante calidad y bastante poco visto. Bueno, que me parece que se les he enseñado antes. Aquí le tienen a la derecha con ese marco ebonizado, ese caseta español que ven ahí a la derecha. Y aquí ya estamos acabando básicamente la exposición. Generamos dos espacios.
uno que era el último Greco, el Greco final, con 4 obras nada más. Bueno, me he dado cuenta cuando venía en el tren que no he incorporado los 2 dibujos, que sí que traje aquí en la exposición del Greco en el año 14, los 2 dibujos de la Fundación Kruber, que se hacen 2 dibujos muy pequeños pero muy cuidados, realmente una delicia, a propósito de la obra inicial que hace el Greco en Toledo con el retablo mayor de Santo Domingo el Antiguo, con los 2 santos Juanes. Han estado presentes también en la exposición, en el panel que ven en el frente a la derecha, pero me parece que no he traído la imagen. Hemos conseguido, esto lo ha conseguido un negociador extraordinario, el director Laszlo Ban, esta obra neoyorquina del Laoconte. Y además me parecía muy interesante, y yo cuando hicimos la visita con los guías húngaros, yo les decía, sería muy bonito que cuando estéis delante del San Sebastián de la Catedral de Toledo, de la Catedral de Palencia, les digáis al público que retengan esa imagen del Greco de a los años 70, con ese sentido de la pincelada aprieta, todavía muy amoldada a las formas italianas aprendidas, y luego, como procede también del Laoconte, que traigan a la mente ese cuadro que han visto a la entrada de la exposición o casi a la entrada de la exposición y hagan este cotejo con esta obra ya final, que realmente es un Greco con una deriva extraordinaria y que podemos entender cómo los pintores de las vanguardias de finales del siglo XIX y principios del XX quedaron absolutamente fascinados por este pintor. Otras 2 obras que estaban en la exposición del Museo Americano de San Francisco, a la derecha, este espléndido San Juan San Juan Bautista, y a la izquierda una versión también muy interesante de San Martín partiendo la capa, 2 ejemplares muy bellos. Luego he visto que no tenía la imagen, y la que hice con el móvil espero que retengan, porque es un cuadro bellísimo del que realmente me fascina también, de la época final del Greco. Es este San Pedro, que se conserva en el monasterio del Escorial desde tiempos de Felipe IV, aunque con toda probabilidad es el cuadro que con el San Ildefonso, también escurialense, se debió de realizar para la capilla de la Inmaculada Ovalle, para esa pequeña capilla, pero por una serie de circunstancias que ahora no viene al caso contar, finalmente fueron los 2 ejemplares realizados por el taller, y no estos 2 que acabaron en las colecciones reales y en el Escorial. Bueno, y es un cuadro realmente extraordinario por la austeridad cromática y, sin embargo, todas las variaciones que da del color y toda la fuerza expresiva de esta figura ascendente con este canon especialmente alargado y atractivo, ¿no? Y ya la última sección pues estaba en torno con 4 obras, van a ver las 4, que era el taller del Greco, básicamente. Aquí ciertamente eran un par de guiños, 3 en realidad. En la cartela de la sala yo redacté contando pues, que el gran discípulo, más que discípulo, el pintor que está trabajando con él desde los años 70, no sabemos si viene desde Roma o aquí se vuelven a ver, que es Francisco Preboste, que además aquí en los archivos de Toledo se ha encontrado incluso una declaración en que él aparece autotitulándose como pintor, y que realmente es el artista que está más cerca del pintor y que solamente a través de Preboste podemos entender algunas de las versiones, de las copias que se están haciendo ya en los años 80 en Toledo junto al Greco, ¿no? Entonces digo, bueno, es una presencia que podemos tener en cuenta en algunos de los cuadros de la exposición o en algunos de esos cuadros que decimos Greco y taller en esas fechas. Para mí solo podemos citar a Preboste, ¿no? Por la condición de especial aislamiento artístico, no intelectual, pero sí artístico, que el Greco tuvo con respecto al resto de artesanos y artistas en Toledo.
Presentamos aquí, a la derecha ven un Tristán espléndido, que en este caso es un préstamo de la Diputación de Toledo y del Museo de Santa Cruz, que se conserva ahí, y que en la exposición del Greco que hicimos en el año 14 recuperamos también el taller, el marco, porque se colgaba hasta ese momento después de una restauración sin su marco, y tiene su marco original, que es este, que estaba entonces en uno de los almacenes del propio Museo de Santa Cruz. Y aprovechando algo que tiene, y aquí a la izquierda ven una versión muy a ver si he traído la imagen, tengo mis dudas, sí, yo creo que la he traído. Pero ven al fondo esa versión que debe más a Maíno que al Greco, de Tristán, que realiza Luis Tristán ya en Toledo, después de que ha visto pues la gran cumbre de la pintura de Maíno, que realiza para Santo Domingo, no para donde está el restaurado, San Pedro, muchas gracias, sí, ya se me ha ido, San Pedro, ¿no? Y entonces, está directamente, pero también es un cuadro que está en Budapest, en los fondos del propio museo, y nos servía para poner la crucifixión, llamar la atención como es una obra que deriva claramente de las composiciones y de los encargos característicos del Greco. Habían visto en las salas anteriores la versión espléndida del Conde de Motilla, y aquí, pues es una obra ya muy deudora de Tristán, del Greco, pero ya de un artista que ha pasado por Roma con todo lo que eso significa en variaciones cromáticas, en sentido de la pincelada, etcétera, etcétera. Y más plenamente caravallista, aunque a través de los ojos de Maíno, pues esa muy bella versión que tiene, con que cuenta el Museo Húngaro. Estaban también en la exposición pues estos dos ejemplares, este que ven aquí a la derecha con este obelisco, que es una de las marcas de identidad que para mi gusto mejor ha trabajado la obra de Jorge Manuel, el hijo del Greco, que ha sido José Álvarez Lopera, y que daba como uno de esos elementos, daba muchos más, ¿no? Y los cumple casi todos, pero esos obeliscos, esos elementos arquitectónicos que meten algunas de estas composiciones derivadas o réplicas de obras de su padre, pues este es un ejemplar. Y luego está esa Anunciación, Ascensión, que tiene una mezcla que es del Museo Thyssen, es una obra claramente de taller, muy posiblemente de Jorge Manuel, o así se venía atribuyendo, pero también tenía especial relación con el Museo de Budapest, porque también fue una obra de Nemes, que vendió Marcel Nemes, ese gran coleccionista que yo les he señalado. No he traído imágenes porque no quería rebasar mucho el tiempo de lo que había ya detrás de esto, pero que algunos de ustedes espero que lo recuerden, y aquí nuevamente debo a la Real Fundación Toledo el que nos permitieran utilizar un audiovisual que a mí me pareció que quedó especialmente bien, de unos pocos minutos, pero en los que se cuenta a través de dibujos y una animación de dibujos, pues el Greco cómo trabaja, ¿no? Y que, pues también nos permitieron colocarlo en el propio museo. Y aquí, pues es ir viendo pues todo eso que después de una exposición es fantástico, que es hacer que ese público, no solo porque Budapest es profundamente turística, es una ciudad donde todas las veces que he ido se escuchaba voces en español de continuo, también italiana, pero es una ciudad muy turística, pero todas esas actividades que han hecho para el público, especialmente húngaro, en las cuales pues en torno a ellas pues vamos viendo esas, por ejemplo, están viendo que la guía que está explicando es Silvia Palay, que ha sido la coordinadora de la exposición, y que ha sido una delicia trabajar con ella, porque ha hecho, primero con su excelente español y con su gran profesionalidad, que todo haya sido mucho más sencillo. Aquí estas actividades con niños, la verdad es que me iban mandando imágenes, porque lo hemos vivido al final como una criatura de todos, ¿no? Y me gustaba especialmente traerles aquí a colación estas imágenes en torno a estas grandes alineos de la vestimenta española, que fueron estos grandes cuellos del periodo ya de Felipe III, con este delicioso retrato que yo les decía de las colecciones escocesas, que fue ampliado, ciertamente tiene las mismas dimensiones originales que los ejemplares del Museo del Prado,
pero en algún momento dado fue ampliado con esa mano y esa puñeta que se apoyan en el abdomen. Se ve claramente que es una ampliación y además, bueno, tenemos la radiografía, pero bueno, alguna vez a ver si se animan y o bien lo doblan o bien lo vuelven a su formato original, pero eso no quita para que la cabeza sea una cabeza espléndida, con la que aquí vemos cómo se está jugando con distintos colectivos, especialmente niños. Bueno, esa vida, después de que el museo abra, que no solamente son, pues bueno, la gente viendo con seriedad, leyendo las cartelas, sino también estudiantes y gente de distintas edades y colectivos, pues disfrutando del Greco. Esta imagen me gusta especialmente, aunque no están todos, son parte del equipo húngaro con el que, como les digo, ha sido una delicia trabajar, parte del equipo de montadores, la coordinadora. Aquí falta otra persona importante que también conoce mucho Rosa Becerril, que es Adriana Lantos, la conservadora, que realmente podemos tratar de una hispanista importante porque ha hecho mucha labor para acercar también todo ese coleccionismo húngaro y ponerlo en relación con España. Y aquí ven, bueno, pues la arquitecta, bueno, una parte de ese equipo, cuando colgamos el último cuadro, que fue precisamente este que llegó de Toledo, este Tristán, que llegaba del Museo de Santa Cruz. Aquí rematamos la jugada y nos quisimos, bueno, pues retratar después de un par de semanas de trabajo. Y aquí ven la exposición que después de cuando cerró el 19 de febrero han sido más de 200.000 visitantes. Hemos pasado por 1.500, un poco más. Bueno, para mí era ya 100.000, me parecían muchísimos. El último mes las colas han sido espectaculares y bueno, muy de agradecer teniendo en cuenta las temperaturas de Budapest en el mes de enero y de febrero. Y hemos alcanzado, como digo, hemos superado los 200.000 visitantes. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias por su atención, casi hemos hecho ese recorrido, aunque era mejor hacerlo allí. Y no sé si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que me quieran hacer, con mucho gusto les contesto. Bueno, pues... Quería preguntar, el cuadro de Tristán de San Andrés, me parece que, bueno, que está a caballo, el del obelisco, sí. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? Vamos a ver, ¿dónde está ese? Está en un... sí, es un museo americano. Es un museo americano... Ahora mismo no me acuerdo, te iba a decir Minnesota, pero no. Pero es un... Sí. No, está en una colección, en un museo americano. Sí. No recuerdo ahora exactamente. Bueno, yo aprovechando que está usted aquí, quisiera preguntarle por la Dama del Armiño, ¿qué ha pasado al final? Bueno, la Dama del Armiño, pues cuando vino al Museo del Prado en el año 14 para la exposición del Greco y el arte moderno, pedimos permiso a los museos escoceses, a la Pollock House, que es donde se exhibe normalmente, para estudiarla. Y realmente luego, después de un estudio en el gabinete técnico del Prado, comparándolo con obras de otros, con los grecos con los que cuenta el Prado, de ese mismo periodo, comparándolo con obras de Sofonis Banguisola, porque decían, bueno, si no es del Greco, al menos que sea de Sofonis, porque ahí era... Y comparándolo con otros pintores del mismo periodo, pues bueno, llegamos a ciertas conclusiones, ninguna completamente concluyente, pero es verdad que luego en unas jornadas que se organizaron precisamente en Glasgow, que se dedicaron a ese cuadro y a otros más de la colección, pues estábamos de acuerdo que era un cuadro más de Alonso Sánchez Coello que del Greco. Nada. ¿Alguna pregunta fácil? Las difíciles las pasamos a Rosa. No creo que pueda. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leticia, por esta magnífica ponencia.
que nos ha hecho no solo pasearnos por una exposición, sino por distintos museos, porque la cantidad de prestamistas de diferentes lugares es asombrosa, ¿no? Hemos abarcado casi toda Europa y casi todo, bueno, y Estados Unidos, ¿no? Las principales colecciones que albergan Grecos. Entonces no solo es pasear por una magnífica exposición que tuve la suerte de visitar, sino también conocer todos los cuadros que están de nuestro querido autor y de otros autores por el ancho mundo, ¿no? Entonces es magnífico, enhorabuena por haber conseguido esta exposición tan estupenda y muchas gracias por haberlo compartido con nosotros. Ha sido un placer, ha sido prolongar esa exposición que después de tanto trabajo, tanto tiempo, años, han sido años de trabajo, y pues cuando se acaba dices qué lástima, ¿no? Todos sabemos que las piezas tienen que volver a su sitio, pero sí, es una creación que, bueno, tiene su final, pero ha sido un suerte. ¿Personalmente la considera más interesante que la de París? Sí, sin ninguna duda, sí. Honestamente, honestamente. Me parece que las salas, sí, por muchos motivos, sí. Me pareció más completa. París tuvo, no vi la versión, prácticamente era la misma, pero no vi la versión de Chicago, que desgraciadamente después de París habían trabajado conjuntamente las dos instituciones, y en Chicago, desgraciadamente, a la semana de empezarse la exposición en Chicago, se tuvo que cerrar cuando nos confinaron a todos, con lo cual tanto trabajo, tanto esfuerzo, pues realmente lo siento mucho con mis queridos colegas de Chicago, a los que muchos de ellos, bueno, muy agradecida porque me pidieron un texto para el catálogo, tanto para París como para Chicago. Y sí, la de París era una exposición muy bella, pero yo, bueno, primero que soy la madre de la criatura, ¿qué voy a decir? Pero a mí me parece que contábamos más, o sea, yo creo que hemos sido más pedagógicos y que sí, yo creo que sí, honradamente. Vale, muchas gracias. ¿Hay alguna exposición sobre el Greco que esté sobre la mesa y que se pueda avanzar algo? Hay algo sobre la mesa, pero no se puede avanzar todavía. Lo que sí he traído, hecho como umbral con lo de mi libro, como sabéis, estamos trabajando, lo ha contado Rosa un poco, a finales de junio, principios de julio, se abre la Galería de las Colecciones Reales, que es en lo que ahora estamos trabajando. Va a abrir, en el primer momento va a abrir un Greco, en la sección dedicada al Escorial, un Greco importante, de esos primeros momentos del Greco en España, cuando se trata de vincular precisamente con el monasterio. Va a estar un tiempo, porque evidentemente el Escorial es uno de los grandes hitos del arte español y no podemos desnudarle, aunque sea en parte, para mostrarlo en la galería, pero sí que al menos el primer año de la apertura de la galería va a estar ese Greco. Y entonces, y muchísimas cosas más, Y entonces, bueno, pues os he traído a los que queráis, luego coger un poco de información básica y sobre todo un recordatorio, y esa es la exposición en la que ahora más nos encontramos, ¿no? Que es ese momento apasionante que nos toca muy pocas veces en la vida, porque la rehabilitación, la ampliación de museos es más habitual, pero la creación de un museo nuevo, en este caso la Galería de las Colecciones Reales, pues yo creo que es uno de esos hitos formidables, únicos, y que os invito a todos a que a partir de la inauguración, que todavía no tenemos una fecha certera porque ya eso forma parte de las agendas de muy altas instancias, pero vamos, a finales de junio yo creo que ya vamos a abrir pues esa galería, y esa es la exposición en la que ahora mismo estamos más. Y con el Greco hay alguna cosa, pero un poquito más hacia adelante, ya no me da la vida más para tanto. Sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti y gracias también al Círculo Greco, que gracias a ellos estás aquí.